Está en línea Andrés Sallari, es periodista argentino, especializado en política internacional y medios, y además es corresponsal allí en Ecuador de Hispan TV, además de ser realizador audiovisual y documentalista. Andrés, Pablo Caruso, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos aquí en Buenos Aires en la AM530. ¿Cómo va? Pablo, un grande abrazo desde esta bellísima Quito, conmocionada indudablemente por el asesinato de ayer. A ver, pudimos charlar ayer un poco, pero me parece que que es interesante para la audiencia, que quizá no tiene toda la escena completa. Ayer fue asesinado Fernando Villavicencio, que quién era Andrés y en qué circunstancia, por lo menos en lo que va de la investigación. Bueno, el domingo 20 de agosto va a haber elecciones aquí en Ecuador. Lidera la candidata por el correísmo, por la Revolución Ciudadana, Luisa González, según las encuestas, que hay que decir que últimamente en toda nuestra región se equivocan muchísimo, con alrededor de un 30% de los votos, y después hay 4 candidatos que disputan el segundo lugar. La escena más probable es que haya una segunda vuelta si Luisa González no logra imponerse en primera vuelta. Entre estos 4 candidatos que disputan el segundo lugar figuraba Fernando Villavicencio, un dirigente sindical, un hombre ligado a los medios, con un perfil algo, digámosle, para comparar en Argentina con Elisa Carrió, un dirigente político de mucha denuncia de hechos de corrupción que entre sus objetivos estuvieron desde Rafael Correa hasta Jan Topic, otro de los presidenciales, que es de una acaudalada familia, y también con una sociedad y un país marcado por los cárteles del narcotráfico. Estos últimos años también tuvo muchas denuncias contra las vinculaciones entre política y narcotráfico, y también con los líderes de estas bandas de narcotraficantes que permanecen recluidos en algunas de las cárceles de Ecuador. En ese marco y en la campaña presidencial, ayer fue acribillado a balazos a la salida de un acto en una escuela aquí en el norte de la ciudad de Quito. Ya hace pocas semanas había sido asesinado el alcalde de la ciudad de Manta y otros candidatos a la asamblea en lo que va del año, porque a inicios del año hubo elecciones regionales y varios candidatos habían sido asesinados. Entonces hay una conmoción muy grande en la ciudadanía y en el país, y llegando ya a unos niveles extremos. Claro, si la víctima del magnicidio en este caso fue un candidato a la presidencia que aparecía con buenas posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Andrés, ¿qué se sabe hasta ahora? ¿O la investigación hasta dónde ha llegado? Y además me imagino difícil discernir qué información es confiable y cuál no, ¿no? Se sabe muy poco. La Fiscalía anunció que hay 6 ciudadanos aparentemente de nacionalidad colombiana detenidos. 2 de ellos parece que estuvieron en el lugar de los hechos. Se informó que uno de los atacantes fue abatido durante la acción de ayer, pero la foto, si vemos la foto, toda la información es muy delicada, ¿no? Si vemos la foto del supuesto atacante abatido, a mí me da la impresión de que es un morador de rúa, digo yo que vengo de Brasil, un habitante de las calles, un hombre en situación de calle, no parece ser un pistolero profesional. Los testigos hablan de más de 10 atacantes en el lugar de los hechos. Anoche contigo veíamos en televisión, y vos hacías una apreciación muy pertinente que después la estuvimos analizando, que parecía ser una sola el arma que detonó los disparos contra el candidato, pero esto no está confirmado. Bien. Hubo una banda, Los Lobos, que está vinculada al cártel de Jalisco. Hay 2 bandas muy fuertes. Hay muchos cárteles que están operando, mexicanos aquí, el PCC de Brasil y la mafia albanesa. Salió un video de unos jóvenes reivindicando el atentado, vestidos de negros, encapuchados, supuestamente pertenecientes a una banda llamada Los Lobos, vinculada al cártel de Jalisco. Pero eso fue anoche. En la mañana de hoy salió otro video de otra banda criminal, todos vestidos de blanco y mostrando sus caras, diciendo que ellos pertenecen a la banda de Los Lobos y que no cometieron ningún acto de asesinato contra el candidato ni contra ningún ecuatoriano, que esa no es la modalidad de Los Lobos. Y bueno, evidentemente que hay una gran confusión. El presidente decretó estado de excepción por 60 días,
confirmó que las elecciones se realizarían, porque era parte del debate también si se iban a poder llevar a cabo las elecciones o no. Y bueno, estamos ahora en ese ambiente de mucha inquietud. Ya les cuento que antes de este hecho nosotros dialogamos con muchísimas personas en la calle haciendo la labor periodística, y hay mucha angustia, mucho miedo en las calles, porque los índices de criminalidad se quintuplicaron desde que Rafael Correa dejó el poder en 2017, y esto es un dato significativo. Claro. Y se calcula que este año podría subir aún más el índice de criminalidad, que en el 87% de los casos de los asesinatos tienen que ver con la violencia del narcotráfico, no con inseguridad ciudadana común. A ver, Andrés, te estoy muy tentado a preguntarte por la mafia albanesa, pero quiero quedarme en la interpretación política que se ha hecho hasta aquí. El presidente Lasso, entiendo yo que frente al crimen de Fernando Villavicencio dijo: no le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Evidentemente está sugiriendo que hay algún espacio de la política que está detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Y Luisa González, la candidata a Revolución Ciudadana, entre otras cosas, dijo esto que vamos a compartir. Las diferencias políticas se resuelven en las urnas, no con violencia. Como partido político, como Revolución Ciudadana, nos solidarizamos con Quito, con la familia del candidato Villavicencio, porque cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Y como movimiento, en lo que va del año, nos han asesinado a 2 candidatos y un compañero electo, 3 personas de nuestro movimiento. Y por eso, nuestro compromiso de que se investigue quién es el responsable de este asesinato. Bien, a ver, ¿cómo interpretamos tanto lo de Lasso, como lo de, que es el presidente, como lo de Luisa González, Andrés? Pablo, yo quisiera decir que yo hace muchos años que investigo la injerencia de Estados Unidos en la región y en el mundo, las acciones de la CIA, etcétera. Aclaro desde dónde digo esto. A mí me parece que esto es una operación psicológica. También lo dijo Lasso. Lasso dijo que este era un atentado evidentemente, y a él no se lo puede vincular con intereses antiestadounidenses. Lasso dijo que esto evidentemente estaba organizado y planificado para alterar el desarrollo de las elecciones, y a mí me parece que esto es una operación psicológica. Evidentemente el candidato Villavicencio había tenido incluso disputas jurídicas con el expresidente Correa, había hecho numerosas denuncias, y en las redes y mucha gente en la calle dice que esto lo organizó el expresidente Correa. Entonces, la principal afectada de este magnicidio es la candidata Luisa González. Nosotros charlamos con un asambleísta de Revolución Ciudadana y nos decía que fuera de las encuestas que se están dando a publicidad, según los números que ellos manejaban, le faltaban 2 o 3 puntos para imponerse en primera vuelta. Necesita llegar a 40 Luisa González. Claro. Nos decía que le faltaban 2 o 3 puntos. Ahora, con este hecho, queda lejos de alcanzar los 2 o 3 puntos. Probablemente pierda 2 o 3 puntos. Entonces, hay un estado de conmoción a muy pocos días de las elecciones. Hay un gobierno neocolonial a los intereses de Washington desde que Rafael Correa se fue del poder, y hay una intención clarísima de ese establishment neoconservador de Washington para que la Revolución Ciudadana no vuelva al poder en Ecuador, y este asesinato es lo más funcional que puede suceder en la búsqueda de esos objetivos. Eso me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Quién está habituado a cometer este tipo de crímenes políticos para alterar los resultados de las elecciones? Quienes seguimos estos temas y quienes seguimos la política regional e internacional desde hace años, sabemos que en general son sectores ligados a la inteligencia estadounidense, que lamentablemente siempre están vinculados a cárteles del narcotráfico, tanto en México, en Colombia y aquí en el Ecuador, y ahora aparentemente tenemos 6 ciudadanos colombianos en detención por este caso. Andrés, vamos a seguir de cerca, y gracias por este abordaje, no abunda, vamos a seguir de cerca el tema, estamos muy preocupados. Tenemos ahora una información de último momento y bastante brava aquí en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, pero volvemos por supuesto en cualquier momento, y tenemos siempre una mirada puesta desde la Radio de las Madres sobre lo que ocurre en la región. Un gran abrazo, Andrés.